Empezamos con mitos, leyendas y realidades. ¿Por qué este título? Porque en el mes de marzo, cuando se suponía que íbamos a competir con una obediencia femenina a la hora de presentar esta conferencia, dije, bueno, empezad vosotras con la masonería actual. Nosotros, como hacemos centros de estudios, nos metemos en la historia. Y no dije la prehistoria porque tenía un secreto, y tengo un secreto aquí, donde se ve que el tema de la iniciación masculina o femenina viene de muy antiguo, mucho más antiguo que el siglo XVIII o el siglo XIX. Esta foto que prácticamente todo el mundo conoce es una foto de una logia masónica, tengo entendido que de Levante, a finales del siglo XIX. Suena muy bien y la verdad es que me ha alegrado encontrar esa foto que prácticamente todo el mundo utiliza, porque en un momento dado vamos a hablar del papel de la masonería de adopción o masonería femenina en el desarrollo de la masonería femenina en Europa. Pero, como muchísimo antes había más mitos y leyendas, voy al Monte Cicero. El Monte Cicero, que está a unos 60 kilómetros al sur de Roma, es un lugar donde se han encontrado varias grutas, y en una de esas grutas se encontró una sala en la que había colocado en círculo huesos humanos. Los historiadores franceses, de los que me guío casi siempre, afirman que se trataba de una primera logia o recinto de iniciación de hace 30.000 años, y que también, estudiando un poco los huesos que se han encontrado en las demás grutas, encontraron también huesos de hace 15.000 años. Total, digo que no hemos inventado nada. Las primeras ceremonias iniciáticas no han sido masónicas, o si han sido masónicas, tenían otro aspecto. Por supuesto, hace 30.000 años la gente no leía, no teníamos libros junto a las calaveras, ni hojas de acacia al lado, pero, en fin, no he encontrado los huesos de la época para poder presumir de ello. Lo que sí estuve mirando y estuve estudiando, y creo que la mayoría de vosotros lo han hecho en algún momento, es el tema de la primera masona. La primera masona, que ya sabéis, no es un mito, ni siquiera es una leyenda. Es esta buena señora, hija de un aristócrata irlandés, que estaba husmeando a ver qué hacía su padre y su marido en esa habitación en la que no tenían acceso a las mujeres. La pillaron, la pillaron y dijeron, bueno, Lizzie, hay dos posibilidades. O seguimos las normas ritualísticas masónicas y te cortamos el cuello, o si no, trataremos de ser un poco más generosos contigo y te iniciamos. Esa señora fue la primera mujer iniciada, no sabemos si en 1710 o en 1718, pero de todos modos antes de la creación de la masonería inglesa. Es una leyenda masónica, una leyenda que es muy interesante, una leyenda a la que nuestras hermanas hoy en día no recurren demasiado como para decir, no, 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 nosotras existíamos desde antes. Porque esa señora es una señora de buen ver. Se supone que si la habían iniciado
podía haberse convertido en una buena masona, pero no tenemos documentación al respecto. No sabemos gran cosa sobre ella. Lo que sí sabemos es que prácticamente en la época en la que surge la Gran Logia de Londres, 1717, y cuando empieza enseguida la persecución de la masonería por el Vaticano, en un país católico, Austro-Hungría o Imperio Austrohúngaro, los aristócratas que formaban parte de las primeras logias masónicas deciden cambiar las normas de las tenidas para poder seguir trabajando como masones. Entonces surge la idea de uno de los príncipes austríacos de crear una orden, que es la orden de los mopses, que es un círculo al que se admiten también señoras. Es una logia masculina que se convierte en logia de adopción, y en esta logia de adopción, como verán, están los mopses. El mops es el perro que tenéis aquí, que es un poco el símbolo de esta masonería oculta, y en esa masonería oculta entran hombres y mujeres. El rito es un rito muy extraño, es un rito en el que se inician por igual los hombres y las mujeres, un rito en el que hay un gran maestro y un gran supervisor, y donde nos encontramos con una ritualística que podría bien ser masónica. Claro que las preguntas son distintas. Por ejemplo, me remito al ritual que tenemos aquí por casualidad, y que a mí me ha parecido bastante divertido. El gran maestre le pregunta al gran supervisor, que vendría sería el primer vigilante, ¿cuál es el significado del ruido que acabo de escuchar? El gran vigilante le contesta, ha entrado aquí un perro que no es fregona, que las fregonas le quieren morder. El gran maestre pregunta, ¿y qué quiere? Quiere convertirse en trepador. ¿Cómo puede tener lugar estas metamorfosis? Pregunta el gran maestro, uniéndose a nosotros. Pero ¿tiene miedo al diablo? Respuesta del primer vigilante. Él dice que no le importa este caso. En este caso, explícale lo que necesita para convertirse en una fregona. Así sigue la tenida hasta el final. En el final encontramos nuestras preguntas rituales. ¿De dónde viene el viento? Viene del este. ¿Qué hora es? Es muy temprano. Reconoceréis un poco nuestras preguntas. Reconoceréis también el hecho de que esos mopses eran en realidad aristócratas masones convertidos a mopses. Aquí tenéis una logia de mopses, y como podéis observar en esa logia de mopses hay más mopsas que mopses. Hay más señoras que caballeros.
Esta orden desaparece en el momento que en Europa la masonería deja de ser completamente clandestina. Cuando se crean otras órdenes, otras obediencias, tanto en Francia como los órdenes de los caballeros de Roma, en Rouen, en Francia, la orden de las Amazonas en los Estados Unidos y la orden de la libertad en París, en Francia. No tenemos aquí en nuestra biblioteca todos estos rituales, sabemos que existen, que circulan y que si se quiere hacer un estudio comparativo de lo que son esos rituales comparado con lo que tenemos hoy en día, pues vamos a llegar a la conclusión de Sí, que no, ha sido muy corriendo. vamos a llegar a la conclusión de que cambios ha habido muy pocos a nivel de ritualística, me refiero. Otra orden que me ha parecido muy interesante es también de 1770-78, la Orden de los Caballeros y Ninfas de la Rosa. Es otra orden en la que caballeros, aristócratas franceses y ninfas, damas, juegan a la masonería. Lo que pasa es que en esta orden lo que se busca ante todo es la felicidad y el amor. La felicidad y el amor lo encontramos también en el ritual donde se preguntan a los caballeros ¿cuántos años tenéis? Y la respuesta es la edad del amor. Y a las ninfas, es decir, a las damas, que responden la edad de agradar y amar. Bien, esta orden será un poco la precursora de la masonería de damas que nace en Francia, una masonería de damas en la que entrarán un poco a la limón la mujer de Napoleón Bonaparte, Josefina, la hermana de Napoleón Bonaparte, Carolina, y en lo que son las logias de adopción, concretamente, que siguen dirigiendo los aristócratas, empezando por el duque de Chartres, que es un poco el promotor de la masonería, llamémosla mixta de alguna manera, celebra toda clase de iniciación femenina. Aquí tenéis un grabado de 1800 y algo, una iniciación en una logia femenina, otra iniciación en la logia femenina, que luego se convirtió en lo que conocemos todos, que es el siglo XXI, una iniciación en una logia masculina para convertir después a las hermanas en miembros de logias mixtas o logias femeninas. Las cosas han cambiado desde entonces, eso lo sabemos. Sabemos que el camino ha sido muy largo. En ese camino muy largo hemos encontrado muchísimas diferencias, muchísimas diferencias. Sí, nos hemos dejado fuera el rito de adopción del conde Cagliostro. El rito de adopción del conde Cagliostro, que en definitiva es el primer intento de crear una masonería de adopción o una masonería mixta prácticamente, una obediencia que está presidida por el Gran Copto. El Gran Copto
suele ser Cagliostro en la Gran Logia, pero que está acompañado por una gran maestra interina. En esta masonería ya nos encontramos con un sistema mucho más moderno, el de los 3 grados: aprendiz, oficial y maestra egipcia, que también llaman amante egipcia. Y esta amante egipcia prácticamente es la que va a llevar todos los debates en el grado de aprendizaje. Sucede más o menos lo que sucede en los actuales grados de aprendizaje. El grado de acompañante o compañera u oficial, como le llaman algunos, es la preparación hacia los secretos de la maestría, y para el rango de amante egipcia nos encontramos con un sistema que prácticamente recuerda lo que son las logias modernas de adopción. Es decir, transmisión de los secretos, transmisión de los misterios de la masonería, transmisión de todo lo que en algún momento puede significar un paso hacia la iniciación femenina. La gran maestra egipcia o la maestra interina que acompaña a Cagliostro es una baronesa franco-alemana que vive en un castillo del centro de Alemania. Es una señora separada en aquella época, ya era mucho. Se convierte en la cómplice de Cagliostro y publica, después de la muerte de Cagliostro, una especie de libro de memorias explicando cómo ha nacido este rito y por qué ha nacido. Es interesante para saber que por ahí han pasado muchísimas páginas de lo que iba a ser la masonería de adopción. Estábamos hablando de la masonería de adopción, tanto la francesa como la española. Creo que vale la pena hablar también de lo que es la masonería más moderna, diría yo. En la época vamos a ver, en los años 1700, 1800, cuando nacen las primeras logias, se empieza a pensar en la posibilidad de ofrecer a la mujer un papel más destacado en lo que es la masonería. En Gran Oriente de Francia crea, dentro de obediencia, logias de adopción, unas logias de adopción que tienen cierto prestigio. Tenemos una logia que es la logia de las 9 hermanas, que es la variante femenina de la logia de 9 hermanas, en la que se congregan todos los intelectuales y aristócratas franceses. Voltaire está iniciado en la logia masculina de las 9 hermanas en 1778. En 1775 aparece una segunda logia femenina
que depende también del Gran Oriente de Francia, que se llama la Candeur. Es una logia muy activa, una logia en la que prácticamente las mujeres que se habían separado de la candeur masculina son tan activas que consiguen hasta cierto punto cierta autonomía. Es una logia que se dedica más bien a acciones filantrópicas, pero que sin embargo se dirige hacia trabajos de reflexión sobre los problemas sociales. Trabajos de reflexión sobre los problemas sociales que van a retomar las otras logias de adopción en Francia al final del siglo XIX. Se plantean otros problemas y bajo la influencia de mujeres más militantes se trata de introducir un carácter más intelectual, más moral en lo que significa el trabajo de las logias femeninas. Y en esos trabajos aparecen personajes como Annie Besant, Flora Tristan y, más tarde, por supuesto, Marie de Salas. Marie de Salas, que decide iniciarse en una logia masculina, es la primera que lo consigue, que trata de quedarse en una logia masculina y, en fin, todos sabéis cómo termina la historia. La historia termina con la creación de una nueva obediencia que es el derecho humano. Las logias francesas de adopción de primeros del siglo pasado se dedican mucho más trabajo a la reflexión con temas como el papel de la mujer en la vida social. El trabajo de estas logias francesas es retomado por las logias de adopción femeninas que se encuentran en España, sobre todo en Madrid y en el Levante. Tanto es así que la segunda, llamaremos la gran maestra de la sociedad de adopción franceses, es una alemana que se llamaba Blanche Muraté, que se había iniciado en la Logia Libertario Oriente de Madrid y que, volviendo a Francia, se convierte en la gran maestra de la masonería femenina francesa. Blanche Muraté figura en primer lugar en el libro de matrícula de la obediencia francesa. Una segunda logia, creada por la Gran Logia Simbólica Escocesa, la Nueva Jerusalén, se incorpora unos años más tarde a la Gran Logia de Francia, donde permanecerá hasta finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando la mayoría de las la mayoría de las logias femeninas deciden independizarse y crear una obediencia propia, la Gran Logia Femenina de Francia. Entre los temas que se fijan de trabajo que se fija la nueva obediencia, figuran también la mujer y la libertad de pensamiento, el
AEM o establecimiento moral. Sin embargo, durante la Segunda Guerra Mundial, estas logias tienen que disolverse y vuelven a aparecer, como os decía antes, a finales de la Segunda Guerra Mundial, 1945-1947. ¿Qué tenemos en España? En España tenemos hacia 1895 varias logias de adopción que cuentan en sus cuadros de logia con hermanas, también iniciadas en logias masculinas. Logias Libertad en Barcelona, 10 Hermanas en Cartagena, Estrella Polar, Nueva UTE en Rota, Solidaridad en Jaén, Comunores de Castilla, la Fraternidad Ibérica y las Hijas de Riego en Madrid. Hay también bastantes logias masculinas que cuentan, digamos, en su cuadro de logia con hermanas. La diferencia entre la masonería de adopción femenina, o lo que se iba a convertir en la masonería femenina española, es que mientras en países como Inglaterra las masonas luchaban por el sufragio universal, en España se hablaba más de librarnos del poder religioso. Tanto es así que se produce una especie de bifurcación en este camino en el que las logias femeninas españolas tiran más hacia lo que iba a ser el feminismo que hacia lo que iban a ser los derechos humanos. Eso quizás nos explica lo que está pasando hoy en día también, porque la verdad es que las cosas han cambiado bastante poco. El Gran Oriente Nacional de España promulga por decreto la constitución de la masonería femenina con rito de adopción o rito de señoras en marzo de 1891. Tenemos aquí, y no lo voy a leer porque es bastante extenso, el decreto por el que se crea esa logia, esa masonería femenina con el rito de adopción para señoras. En fin, sabemos que Carmen de Burgos crea una primera logia Amor en la Gran Logia de España. Más tarde aparece en el Gran Oriente Español la Logia de Vindicación, en la que forman parte Clara Campoamor, María Salmerón, Mercedes Hidalgo, Isabel Martínez, Consuelo Vergés, Esperanza Castell, Rosalía Gol. En la Logia Obreros de la Inmortalidad encontramos a Rosario Amat y a Encarnación Chamizo.
En Cataluña también tenemos varias logias de adopción, moralidad, lealtad, derechos humanos. En Alicante tenemos en la Constante Alona una cámara de adopción en la que se inicia el Rosario de... Es decir, que lo que hoy tenemos no se inventó ni ayer ni hoy, sino a finales del siglo XIX o al principio del siglo XX. Y ya lamento decir que muchos de nuestros historiadores tratan de centrarse pero sobre todo, en el periodo de los años prebélicos, es decir, de la Segunda República, cuando en realidad la historia, la historia de la masonería española es, como os decía antes, mucho más antigua. No hemos hablado de todo porque supongo que no hay tiempo y supongo que habrá también muchas preguntas, con lo cual vuelvo a un ritual que conozco muy bien y pregunto, ¿qué hora es, hermana primera vigilante? Y la primera vigilante me contestará probablemente, es la hora de cerrar, clausurar la logia y cerrar nuestros trabajos. No, no vamos a hacer los trabajos, vamos a abrir una ronda de debate. No sé si os he contado todo, probablemente no. Hay mucho más material para estudiar. A mí me resultó muy interesante estudiar documentos antiguos y reseña de publicaciones antiguas. Creo que eso no se ha hecho, por lo menos no se ha hecho en profundidad, a fondo, como tendríamos que tener todo.